Bueno, quiero que hablemos acerca de la batalla espiritual que tiene cada creyente. Y vamos a ir al libro de los Efesios, capítulo 6, en el versículo 12, nos dice la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, el apóstol Pablo le habla a los cristianos y nos habla y nos dice que nuestra verdadera lucha es contra fuerzas espirituales de maldad. Y es muy importante que nosotros lo entendamos, porque muchas veces tenemos conflictos, por ejemplo, de hogar, y pensamos que es culpa de alguien de la familia, ¿cierto? Sea quien sea. Y hacemos tratamos de como ir contra esa persona a ver si cambia y se vuelve un conflicto muy humano y las cosas se empeoran, ¿cierto que sí? Muchas veces tenemos situación con una salud precaria y pensamos, por supuesto, creemos que la ciencia médica es algo importante, pero muchas veces detrás de las enfermedades hay ataques del enemigo, ¿cierto? Para que usted esté derrotado, esté afligido, esté en crisis. La parte económica, ¿cierto que sí? Y en todos los aspectos, la vida emocional, todo lo que tiene que ver con nosotros, qué importante es que nosotros podamos entender que nuestra lucha ante todo es espiritual. Claro, hay principios prácticos de administración, principios prácticos para cuidar la salud, por supuesto. Hay consejos bíblicos para el hogar, por supuesto. Todo eso es importante. Pero detrás de la batalla que nosotros tenemos está la lucha espiritual. Ante todo para que nos alejemos de Dios, para que no sigamos perseverando en el camino del Señor, pero hay ataques en todos los aspectos. Entonces por eso el apóstol dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces en este texto nos habla de la armadura de Dios, ¿cierto? Y nos está hablando que es muy importante que para que seamos protegidos en esa batalla espiritual, nos coloquemos toda la armadura de Dios. Y vamos a hacer un repaso breve de la armadura de Dios, pero en el versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué debemos vestirnos de la armadura de Dios? Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿cierto? Y nos recalca que la armadura es para que estemos firmes contra las acechanzas del diablo, y nos habla que esas acechanzas vienen precisamente en lo que se llama el día malo. Dice el versículo 13 en la parte B, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces habla de un día malo. Un día malo es cuando pareciera que todo viene en nuestra contra, ¿cierto que sí? Hay problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, como que todo nos saliera mal, ¿cierto? Y es como si el enemigo hiciera un plan, y es que efectivamente lo hace, porque tiene planes a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, y entonces dice, vamos a hacerle este plan a esta persona, ¿cierto que sí? Y pareciera que en ese día malo todo se le acumulara a usted. ¿Cierto que sí? Como que todo se viene contra usted. Entonces para ese día malo debemos estar preparados colocándonos toda la armadura de Dios para que podamos resistir. ¿Cierto que sí? Para que no seamos derrotados, sino que podamos vencer. ¿Cuántos queremos vencer? Es muy importante esto. Pero a veces hay personas que en el día malo son derrotados. Yo recuerdo en una oportunidad en un culto hace un tiempo, estábamos en un culto de oración y entonces el Señor colocó en mi corazón decirle a los hermanos, alguien de ustedes va a recibir un ataque muy fuerte de las tinieblas, prepárese porque va a ser algo tremendo. Y sentí decir eso y bueno, yo lo dije al grupo que estaba ahí reunido. Bueno, todos nos fuimos y resulta que cuando una de esas hermanas que estaba ahí llegó a la casa,
su esposo estaba haciendo una sesión de brujería en la casa. Estaban haciendo una sesión de brujería, ¿cierto? Entonces el esposo, que era inconverso, ya Dios le había advertido a través de lo que me mostró el Señor. La hermana llegó a la casa, estaban en plena sesión de brujería y ella quizá no tomó la palabra que estaba dando Dios ahí a través de mi persona en ese momento. Y ella llegó, ¿y qué pasó? Desde ese día le empezó a suceder algo a esa hermana. Esa hermana era una mujer antigua en el Evangelio, pero ¿sabe qué sucedió? Le entró un deseo de tomar licor. Y desde ese momento empezó a tomar licor. Usted dirá, pero ¿cómo así? Sí, así le pasó. Empezó a tomar licor, se volvió adicta al licor, y cuando no tenía que tomar, digamos, se tomaba hasta los perfumes. Todo lo que fuera de alcohol se lo tomaba. Qué cosa tan tremenda. Y duró en una crisis por bastante tiempo. Entonces usted debe entender esto. Usted no puede ser una persona descuidada, sino que usted tiene que estar muy alerta, porque cuando menos lo espera viene un ataque. Que el Señor reprenda al diablo, pero que cuando venga ese ataque usted esté preparado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el cristiano es como un soldado que está alerta, ¿cierto que sí? El soldado está alerta, el soldado está prevenido. Y esa mujer ya anciana se volvió una alcohólica. Y llevaba años en la iglesia y se volvió alcohólica. Bueno, con el tiempo Dios la liberó, pero cuando llegó el día malo no estaba preparada. Por favor, tome la enseñanza de hoy, porque es que a veces pensamos que solo es como llenar un espacio más en el culto, una predicación. No, eso es algo importante. Usted tiene que hoy, y yo también, prepararnos en el nombre de Jesús con la armadura de Dios. No estoy diciendo que van a venir para usted problemas, lo que sí le estoy diciendo es que estemos siempre preparados, todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bueno, entonces dice que nos coloquemos toda la armadura de Dios, y quiero brevemente recordar la armadura. ¿Se acuerdan la armadura del cristiano? Entonces, la armadura del cristiano tiene que ver con varios aspectos, ¿cierto? Nos dice en el versículo 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ustedes recuerdan que ya hemos explicado esto, que el apóstol Pablo tomó la imagen de lo que era un legionario romano, un soldado romano, ¿cierto? Y entonces, viendo al soldado romano, tomó algunas aplicaciones para la vida espiritual. Entonces, el soldado romano usaba un cinturón de cuero grueso que protegía especialmente sus riñones, ¿cierto que sí? Protegía con ese cinturón sus riñones especialmente, porque usted sabe que un riñón infectado, ¿cierto? Un riñón maltratado, un riñón que lo punzan con una lanza, con una espada, y se infectaba, era un soldado muerto. Entonces dice que ese cinturón se llama la verdad. Ese cinto dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es decir, que proteja la verdad nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos protegidos de las fuerzas de Satanás cuando andamos en la verdad. La Biblia, el Señor dice, conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué? Nos hará libres. Y la verdad es la palabra de Dios. Si usted quiere ser protegido y yo quiero ser protegido, tengo que conocer la verdad de la palabra. Tengo que estudiar la palabra y conocer la verdad. Tengo primero que estudiarla, segundo tengo que creerla. ¿Cuántos me están escuchando? A veces las personas leen la Biblia y cuestionan la Biblia, ¿cierto? Les parece que no, pero ¿cómo se le ocurre esa? ¿Qué tal esa? No cuestione la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, es autoridad y es la verdad. Entonces, cuando nosotros nos llenamos de la verdad, entonces la leemos, la creemos, la aceptamos, pero la practicamos, es decir, nos colocamos la verdad. Una persona que vive en la mentira es una persona fracasada. Si me hago entender, dice la Biblia, no os engañéis. Es decir, cuando nosotros renunciamos a la verdad de la palabra, estamos desprotegidos. Pero hay una protección tremenda, es la palabra de Dios, lo que ella enseña, creer esa verdad y vivir esa verdad. La verdad nos protege. Y entonces, ¿qué quiere decir? La verdad tiene que aplicarse a nuestro estilo de vida, un estilo de vida verdadero. Es decir, que no seamos personas falsas y aparentes, sino que vivimos en la verdad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una protección tremenda. Cuando Satanás viene ante usted y lo empieza a rondar, empieza como a darle vueltas y dice, vamos a ver si esta persona vive en la verdad. Yo recuerdo que en una oportunidad una persona empezó a echar fuera un demonio,
¿cierto? Entonces el demonio pues se resintió porque estaban confrontándolo. Pero cuando de todos modos el demonio estaba débil y tenía una vocecita ya muy débil, ¿no? Y entonces, pero en esa debilidad el demonio le decía a la persona: mentiroso, mentiroso, mentiroso. O sea que sí lo estaba afligiendo con la oración, pero lo que estaba diciendo no, que no salía porque el que lo estaba tratando de echar era un mentiroso, ¿cierto? Es tremendo. Entonces, cuando una persona anda en la mentira, en las finanzas, la mentira en su hogar, la mentira en su estilo de vida, pierde autoridad sobre el enemigo. Entonces, amemos la verdad, apliquémonos la verdad, vivamos en la verdad y tendremos victoria contra las acechanzas del enemigo. ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? Bueno, pero también dice la palabra de Dios, dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad, pero también nos dice: vestidos de la coraza de justicia. Estamos en el versículo 13. Pero todo esto tiene que ver indudablemente, Jesucristo es la verdad, por supuesto, pero tengo que vivir en esa verdad. En segundo lugar, Jesucristo es nuestra justicia, es verdad, pero también yo tengo que vivir en justicia. Quiere decir, debo vivir en rectitud. ¿En qué, hermanos? En rectitud, o sea, en integridad, en otras palabras, en santidad. Una de las cosas que le da la victoria a un cristiano y lo hace indestructible es vivir en santidad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no hay integridad, no hay santidad en nuestra vida, el enemigo entra y destruye, ¿cierto? Destruye a ese cristiano, destruye a esa familia. Entonces, ¿qué tenemos que vestirnos de justicia? Vestirnos de justicia, por supuesto, a través de la sangre de Cristo. Claro, por la sangre de Cristo somos justificados, pero la sangre de Cristo ha sido derramada no para que viva, decir yo me lavo con la sangre de Cristo y sigo viviendo en pecado, sino que me lavo con la sangre de Cristo para vivir en justicia, o sea, en rectitud. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Entonces el enemigo empieza a buscar algún pecado en la persona, y cuando ve algún pecado en el cristiano, se convierte ese pecado en un argumento contra él o contra ella, y por ahí lo ataca. ¿Cierto que sí? Le dice, por ejemplo, bueno, cualquier tipo de pecado. Entonces encuentra argumentos, esto lo vimos hace unas semanas. Pero cuando nosotros nos vestimos de justicia, el enemigo no podrá contra nosotros. Recuerde que el enemigo ronda y mira qué inconsistencia tenemos en nuestra vida. Él busca la forma de una o de otra manera, pero si estamos vestidos de justicia, seremos protegidos. Por eso nosotros permanentemente tenemos que santificar nuestra vida. Por eso tenemos que sacar tiempos para orar, para estudiar la palabra, para ayunar y para pedirle al Señor que nos santifique. Porque recuerden que los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos se vestían de unas ropas blancas, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba con esas ropas blancas? Tenían que cambiársela todos los días. Y era una norma que tenían los sacerdotes del Antiguo Testamento, para que no se colocaran en sus vestiduras cosas sucias, impuras. Tenían que cambiarse las vestiduras todos los días. Así nosotros todos los días tenemos que estar santificando nuestra vida en la presencia de Dios, por la palabra de Dios y por la sangre de Cristo, y andar en integridad todos los días, y el enemigo no podrá contra nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Entonces, importante, importantísimo, hermanos, para poder vencer. Pero también nos dice la palabra de Dios: calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, versículo 15. Es decir, esto tiene dos sentidos. Primero, que nosotros estamos seguros en el evangelio, ¿cierto que sí? ¿Cuál es el evangelio? Que Dios se hizo hombre en Cristo Jesús y vino a rescatarnos y a salvarnos. Las buenas nuevas de la salvación. ¿Cierto que sí? Firmes en ese evangelio, es decir, creyendo el evangelio, que Cristo es nuestro Salvador, pero también predicando el evangelio. ¿Cierto que sí? Creyendo el evangelio, pero también predicando el evangelio. ¿Sabe que una de las protecciones grandes para una persona es predicar el evangelio? ¿Cierto que sí? Entonces vamos a poner un ejemplo. Voy a ponerle un ejemplo. De pronto aparece una mujer muy hermosa, y entonces estamos aquí los varones, y ustedes me entienden. Entonces llega y le dice la mujer muy hermosa, le dice: hola, guapo. ¿Cierto? Y entonces no se la vaya a creer, porque pues no es tan guapo, ¿no? No va a decir: ay, sí, ¿verdad? ¿Verdad? Y no haga eso. Sino entonces cuando le digan, mi hermano, ¿cómo es que es su nombre? Cuando le diga así, una mujer le diga así, entonces usted le va a decir:
usted conoce el gran amor de Dios que se manifestó en Cristo derramando su sangre en la cruz. ¿Qué va a pasar con esa señora? Mejor dicho, con ese demonio. De inmediato va a quedar, ¿qué? ¿Cierto? Entonces, cuando predicamos el evangelio, ¿qué va a pasar cuando predicamos el evangelio? Satanás va a quedar parado en seco, va a quedar quieto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el evangelio es un arma tremenda. Claro que también a las hermanas, ¿cierto que sí? Las hermanas también. Cuando le digan, hola linda, ¿cierto? Entonces usted va a decir, ¿sabe que Cristo lo ama y derramó su sangre por usted? ¿Qué va a pasar con esa persona? ¿Qué? ¿Qué me está diciendo? Entonces usted se va a proteger, pero también va a haber avance en el reino de Dios. Entonces, calzados los pies con el apresto del evangelio. ¿Sabe que todos los cristianos tenemos que predicar el evangelio? Porque mientras predicamos el evangelio tenemos respaldo de Dios. Mientras predicamos el evangelio sucede algo maravilloso. El que predica el evangelio tiene victoria en todas las áreas. Cierto que sí. Mire, las iglesias que son comprometidas con predicar el evangelio de verdad en serio no tienen problemas económicos. No dijeron amén, pero gloria a Dios. Usted quiere ser libre de la crisis económica, predique el evangelio, lleve el evangelio y Dios lo respaldará. Yo doy gloria a Dios por esta iglesia, es una iglesia sencilla, pero sabe una cosa, el Señor nos ha bendecido mucho y hemos logrado tantas cosas asombrosas, de proyectos, de muchos recursos sin tener el dinero. Pero sabe que algo Dios ha puesto en nosotros, en la iglesia acá, y en nosotros como siervos de Dios y en ustedes, es que siempre establezcamos iglesias, siempre enviemos misioneros, siempre prediquemos el evangelio, predicamos en las calles, predicamos en las casas, predicamos en el templo, por la internet. En nuestro corazón está predicar el evangelio, porque sabemos que si nosotros nos decidimos por predicar el evangelio, tendremos el respaldo de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Por eso yo le animo, comprometámonos con predicar el evangelio y Dios se encargará del resto. Dios se encargará de nosotros, Dios se encargará de nuestras necesidades, Dios nos dará victoria. Cuando se predica el evangelio es un avance para el reino de los cielos. Por eso siempre prediquemos el evangelio. Es una protección para nosotros, pero es un avance también para el reino de los cielos. El evangelio, dijo el apóstol Pablo, es el poder de Dios. El apóstol Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces el cristiano que predica el evangelio es victorioso. Yo les estaba contando hace unos días de T.L. Osborne. T.L. Osborne fue un hombre que murió cerca de los 100 años. Hace poco murió T.L. Osborne. Hace unos años murió. Y este hombre Dios lo usó poderosamente en milagros en el África, sobre todo en el África. Él fue un misionero al África y tenía unas cruzadas impresionantes y habían unos milagros tan tremendos cuando predicaba T.L. Osborne. Cosas tremendas, hasta muertos resucitaron. Era una cosa impresionante. Pero él iba a los lugares más peligrosos de África a predicar, donde había el vudú, donde había toda esa brujería y todas esas cosas terribles del África, mucha brujería. Entonces le dijeron a T.L. Osborne, le dijeron, ¿y a usted no le da miedo ir a predicar allá en medio de todos esos brujos donde usted va a sus países? Y él dijo, yo no tengo ningún temor, porque cuando yo llego y predico el evangelio, Satanás se tiene que ir. ¿Cuántos dicen amén? Pero con ánimo, gloria a Dios. Por eso lo que necesita Colombia es la predicación de la palabra de Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces prediquemos el evangelio. Esto traerá a usted un respaldo tremendo de parte de Dios. Cierto que sí, y el reino de Dios avanzará. Pero bueno, dice la palabra también. Vamos a continuar. Estamos mirando cómo vencer en los ataques del enemigo en el día malo, que Dios nos guarde, ¿cierto? Dice en el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe. Entonces el escudo, ¿cuál es nuestro escudo, hermanos? La fe, ¿cierto? El escudo de la fe. Y entonces recuerden, ya lo he dicho muchas veces, era un escudo como de 1,40 de alto, ¿cierto que sí? Donde el soldado se colocaba detrás de ese escudo totalmente. Y ahí le llegaban flechas, le llegaban lanzas, le llegaban espadazos, pero no le podían llegar a él porque todo pegaba contra el escudo. ¿Cierto que sí? Usted tiene un escudo contra los ataques de Satanás, se llama el escudo de la fe. De la fe en el Señor Jesucristo, de la fe en la palabra de Dios.
Y usted tiene que fortalecerse en la fe, porque sabe una cosa, un soldado que le tumbaran el escudo, o sea, de un golpe o algo, ya era un soldado muerto, porque no tenía cómo apagar, o sea, cómo retener esas flechas encendidas, esos ataques tremendos. Y sabe una cosa, el ataque del enemigo es para que usted pierda la fe. Hay personas que han perdido la fe y dicen, no, yo no volvería a orar, yo no volvería a la iglesia, yo no volvería a buscar de Dios porque han perdido la fe. El enemigo quiere que usted pierda la fe, pero hoy usted va a fortalecerse en la fe, va a tomar ese escudo en el nombre de Jesús. Yo no sé qué lluvia de ataques contra usted están llegando, yo no sé qué luchas usted está pasando. Tome el escudo de la fe y diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el nombre de Jesús, tome ese escudo de la fe y diga, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en el Señor Jesucristo. Y usted tome ese escudo de la fe. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vamos a tomar ese escudo, pero muchas veces hay algunos que el escudo se les ha caído de su mano. Retome ese escudo, ¿cierto que sí? Quizá usted ya está, esa fe está deteriorada, está desanimada. Es tiempo de retomar la fe en el Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice, para el que cree, todo le es posible. ¿Cierto que sí? Quizá usted está siendo afligido por ataques satánicos y usted tiene pesadillas, que el diablo lo agarra, que el diablo se le aparece y cosas terroríficas de enfermedad y de muerte. Usted va a decir, no, no, diablo, no podrás contra mí, porque Cristo está conmigo, y si Cristo está conmigo, ningún poder del diablo podrá contra mi vida, en el nombre del Señor Jesús. ¿Dónde están los cristianos en esta hora? Usted tiene que retomar esa fe y pelear la buena batalla de la fe, cierto que sí, y vencer las fuerzas del diablo. Tome ese escudo de la fe, recupere esa fe. Recuerde que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra. Llénese de la palabra, de las promesas de Dios en la palabra, de esa palabra que produce fe en su vida, pero no permita que el diablo le quite el escudo de la fe. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Tomemos el escudo de la fe. Ojo con esto. Ahora, esto no es solo para llenar un espacio en el culto, ya lo vuelvo a recalcar, es para que usted, ojo con eso, y yo tomemos estas armas. ¿Por qué? Porque quizá en cierto momento, cuando menos lo espera, viene un ataque, pero usted está fortalecido. Estamos fortalecidos. ¿Cierto que sí? En el nombre del Señor Jesús. Ahorita Colombia está pasando rigores muy grandes, y lo que vendrá se avisora cosas como complicadas. Se requieren guerreros, soldados firmes que batallen, que venzamos toda obra del enemigo, que seamos vencedores en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, pero que también podamos ayudar a nuestros hijos y podamos ayudar a muchos a vencer. Entonces tenemos el escudo de la fe, pero también nos dice la palabra de Dios, ese escudo es para apagar los dardos de fuego del maligno. Ya lo hemos explicado en varias veces, pero también dice, tomad el yelmo de la salvación. Y el yelmo es un casco. Y la Biblia dice que es el casco de la salvación, o sea, que protege nuestra cabeza, nuestros pensamientos. Y el casco es la seguridad de la salvación. Que usted pueda confesar, en Cristo soy salvo. Porque de pronto el diablo le dice, ¿salvo usted? Pero mejor dicho, ¿qué se cree? ¿Que ya va a entrar al cielo? ¿Qué tal? Le dice el diablo, pero usted va a decir, pues no es por mis méritos, es por los méritos de la sangre de Cristo que soy salvo. Pero con ánimo, ¿cierto? Y usted va a confesarlo y va a proteger su mente, porque quizá el diablo le diga, pero usted ¿qué hace? Usted es lo que está perdiendo tiempo. ¿Usted cree que va a ir al cielo? Todavía se lo imagina. Aténgase y no corra, le dice el diablo, y le ataca la mente y le dice, no, pero usted ¿qué? Usted no merece ni estar en esa iglesia. Usted piensa que va a ir a la salvación eterna, pero usted tiene que confesar y decir, el Señor Jesucristo me salvó, derramó su sangre, yo me entregué a Él, yo abandoné el pecado y voy camino a la patria celestial. Porque muchos el enemigo les ataca y los saca del camino de Dios. Y dice, no, yo mejor no vuelvo, yo mejor no sigo el camino de Dios. Pero usted tiene que estar seguro que el que lo salvó, de verdad le prometió la salvación, y no solo le prometió, sino que pagó el precio, y que usted es salvo por la sangre preciosa de Cristo.
Dígame una cosa, ¿usted creyó en el Señor Jesucristo? ¿Usted se convirtió a Cristo? ¿Usted abandonó la vida antigua y está caminando con Cristo? Pues le tengo buenas noticias, usted va camino al cielo. Diga gloria a Dios, pero con ánimo, gloria a Dios. Pero esa es la batalla del cristiano, ¿cierto? La batalla del cristiano está en esa situación permanente, ¿cierto que sí? Y el cristiano está ahí, en esas verdades todos los días, para que cuando venga ese ataque, que el Señor reprenda al diablo, estemos preparados. Y a lo último dice que tomemos la espada del Espíritu. Y ustedes ya saben cuál es la espada, la palabra de Dios. Entonces, por eso este libro es una espada. Cierto que sí, pero dice la Biblia que el apóstol Juan tuvo una visión de Jesucristo. Dice que de su boca salía una espada. De su boca salía una espada. Entonces, ¿qué es? La espada es la palabra de Dios, que está en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Que las promesas de Dios, las verdades de Dios, los preceptos de Dios son arma que vence al diablo. Por la palabra. Recuerda que el Señor le dijo al diablo cuando lo tentó, escrito está, escrito está. ¿Cuántos se acuerdan? Porque la defensa suya contra los ataques, contra las acusaciones, contra las tentaciones, contra la enfermedad, contra las maldiciones, está en la palabra de Dios. Entonces, un guerrero de la palabra de Dios, cierto que sí, que usted confiesa la palabra de Dios, vive en la palabra, está lleno de la palabra. ¿Cuántos queremos estar llenos de la palabra de Dios? Para eso hay que leerla todos los días, memorizarla, aplicarla a nuestra vida, pero la espada es la palabra de Dios, las verdades, los principios, los valores y lo que el Señor ha dicho en su palabra. Dice el Señor que su pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento, el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces necesitamos estar llenos de esa palabra, y es una espada. ¿Cierto que sí? Entonces el diablo le dice, todo esto te daré, le dijo al Señor, si postrado me adorares. Y el Señor, ¿qué le dijo? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces dice que lo subió al pináculo del templo y le dijo, tírese, tírese de cabeza, tírese, que dice la Biblia que a los ángeles mandará. Pero el diablo sabe Biblia, pero tenemos que saberla aplicar nosotros. Él sabe mucha Biblia, pero la tuerce, que tenemos que aplicarla correctamente para vencerlo. ¿Y qué le dijo el Señor? No tentarás al Señor tu Dios. Y venció al enemigo. Vencemos al enemigo por la palabra de Dios. Usted vence al enemigo por la palabra de Dios. Vencemos al enemigo por la palabra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria sea a Dios en el nombre de Jesús. Vencemos al enemigo por la palabra. ¿Cómo vas a vencer? Por la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios. Pero también dice en el versículo 18, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, la oración en el Espíritu, la oración en el Espíritu, es decir, la oración guiada por el Espíritu Santo, que se manifiesta especialmente en la oración en nuevas lenguas. ¿Ustedes oran en lenguas, sí o no? No, pero eso es amén. Y si, quiere decir que no oran mucho en lenguas. El apóstol Pablo dijo que él oraba en lenguas mucho más que todos, pero que en la iglesia prefería pues orar en el idioma de ellos para que lo entendieran. Pero en la vida privada de oración tenemos. Las lenguas son un arma poderosa. Dice que fortaleceos en el hombre interior por su espíritu. Cuando usted ora en lenguas, usted se fortalece en el espíritu. ¿Cuántos me están escuchando? Cuando usted ora en lenguas, su espíritu se fortalece. Recuerde que usted tiene cuerpo, alma y espíritu. ¿Y qué es lo que está para la batalla espiritual? No es su cuerpo, no es su alma, sino es su espíritu. Y su espíritu se fortalece cuando usted ora en el espíritu. Cuando usted empieza a orar en lenguas, cuando usted empieza a meterse en la oración profunda, usted recibe fortaleza, y cuando vengan los ataques del enemigo, usted puede enfrentarlo y usted puede reprenderlo y usted puede ejercer autoridad, porque a través de esa oración en lenguas usted recibe esa dotación del poder del Espíritu Santo. Usted tiene que subir a otro nivel, y yo también, por supuesto, pero tenemos que entrar en una oración profunda en esas lenguas. Tiene que hablar en lenguas permanentemente y profundamente y batallar en esas lenguas. Muchas veces usted tiene un problema tan complicado que en español no sabe cómo orar.
Pero dice que cuando nosotros oramos en el Espíritu, o sea, oramos en lenguas, nosotros no entendemos, ¿cierto?, qué estamos orando, pero Dios, que escucha nuestra oración, sí sabe qué estamos orando. Dice que nosotros no entendemos, pero que Dios sí entiende. Nosotros no entendemos esas lenguas, Satanás no entiende esas lenguas, pero nuestro Padre sí las entiende y conforme a la voluntad de Dios nos responde. Por eso es importante entender que las nuevas lenguas, cuando oramos en lenguas del Espíritu Santo, siempre estamos orando en la voluntad de Dios, porque a veces oramos brutalidades, ¿cierto que sí? Y le decimos a Dios, Señor, haga esto, ¿cierto? Y ni siquiera, como el Señor le dijo a los discípulos, ustedes no saben ni lo que piden. ¿Cuántos recuerdan eso? Que estaban orando y dice, Señor, aquí estos no te quieren seguir. Pedimos que descienda fuego del cielo y los consuma a todos. Le digo, no, ustedes no saben de qué espíritu son. Y les dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo. Cuando estaban pidiendo que se sentara el uno a la derecha, el otro a la izquierda, y no saben ni lo que piden. Muchas veces uno ora y no sabe ni lo que pide. Ojo con eso. Cuando nosotros oremos, no pidamos a la loca. Dígale al que está a su lado, no ore a la loca. dígale al que está a su lado. Sino en la guianza del Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender? Porque a veces tenemos unas ideas, decir, Señor, haga esto, Señor, haga aquello, y como dándole órdenes a Dios. No, pero cuando usted ora en el Espíritu, usted está siendo guiado por el Espíritu Santo y usted está orando en la voluntad de Dios y usted está haciendo mella en el mundo espiritual. Por eso cuando usted sienta presión de las fuerzas del enemigo contra su hogar, contra su vida, contra su salud, ore en lenguas, dice, orando en el Espíritu en todo tiempo. Mire, estos son verdades bíblicas que usted, si las toma, tendrá victoria. Usted debe llegar a un nivel superior hoy. Tiene que crecer en el Espíritu. Tiene que ser un guerrero de oración y ser ese hombre, esa mujer que Dios usa para vencer las fuerzas del mal. Primero en su propia vida, en su familia, en la iglesia y en donde quiera que estemos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces que Dios nos ayude al respecto. Pero quiero hacer un énfasis especial ahora, ya viendo la armadura de Dios. La armadura de Dios es algo que permanentemente debemos estar, debe estar en nosotros. La verdad, la justicia, cierto que sí, la fe, cierto que sí, la seguridad de la salvación, también la espada del Espíritu, cierto, la oración. Todos estos elementos tienen que estar constantes en nuestra vida. Entonces tenemos que estar renovando y estar siempre con esos elementos para que podamos vencer. Pero vamos a ir a Apocalipsis. Y quiero hacer un poco énfasis ahora en esta parte sobre esto en la batalla espiritual. Pero por favor, vuelvo a decir por tercera vez. Esto no es solo para que usted tome ahí notas y una información más. Esto no son solo informaciones. Esto es para que usted y yo tengamos victorias grandes. Venzamos en las batallas, en las luchas. No diga, ay, sí, un mensaje más, ya anoté. No. Sí, hay que anotar. Yo también anoto. Pero tiene que ir más de las notas. Tiene que ser algo que lo vamos a implementar porque está en juego su vida. Está en juego la vida de su hogar, de sus hijos. ¿Sí me hago entender? Sus nietos están en juego, su economía, su salud, su vida espiritual y por qué no hasta su salvación. Entonces no se trata de venir y recibir teorías, sino se trata que estas verdades nosotros las apliquemos, porque tenemos que vivir una vida todos los días con tantas situaciones que se presentan. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, que Dios nos ayude. Entonces observamos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Dice la palabra, ojo con eso. Dice la palabra de Dios, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Quiero hacer énfasis en el poder de la sangre de Cristo en la lucha espiritual. Amén. El poder de la sangre de Cristo. Entonces, en este texto de la palabra de Dios nos dice que nosotros, los cristianos, los siervos de Dios, hemos vencido al enemigo. Voy a hacer énfasis en esa parte. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Usted vence por medio de la sangre de Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo?
Entonces es muy importante entender eso. Vencemos al enemigo por la sangre del Cordero. Lo vencemos por la sangre del Cordero. ¿Cuántos lo toman para su vida? Entonces vencemos al enemigo por la sangre del Cordero, primer punto. Segunda observación, somos protegidos por la sangre del Cordero. ¿Somos qué? Protegidos. Y en tercer lugar, somos redimidos por la sangre del Cordero. Entonces, somos vencedores por la sangre de Cristo. Vamos a ir a Isaías, capítulo 54, por favor. Y dice la palabra de Dios en Isaías 54, versículos 15 y versículos 17. Por favor, tome estas palabras. Por favor, tome estas palabras. No las deje pasar. Anótelas, tómelas en su corazón porque son para usted. Dice la palabra y son para mí. Isaías 54, versículo 15. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin el Señor. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. ¿Cuántos toman esa palabra? ¿Cuántos la toman en el nombre de Jesús? Entonces estamos confesando la palabra de Dios, que si cualquier fuerza satánica se levanta contra usted, que si demonios conspiran para destruirlo a usted, o a mí, o a nosotros los siervos de Dios, si alguno conspirare, lo hará sin nosotros. Es decir, los planes de Satanás contra nosotros no tienen que ver con Dios, porque los planes de Dios para nosotros son bendición, son liberación, son restauración, son sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Dice que Él tiene pensamientos buenos para su pueblo, pensamientos de paz y pensamientos de bien, pensamientos del respaldo sobrenatural de Dios. Pero el diablo tiene enfermedad, el diablo tiene crisis, locura, pobreza, ruina, miseria, y conspira contra usted. Pero tome la palabra que dice: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin Dios. Si el que conspirare contra ti caerá. Y en el nombre de Jesús hoy proclamamos que toda conspiración de hechiceros, de brujos, de rezos satánicos, de ataques del infierno, hoy caen en el nombre de Jesús. Dice que caerán delante de nosotros, porque nuestra salvación viene del Señor. El Salvador de nosotros se llama el Señor Jesucristo, y hemos vencido las obras del diablo. Pero tómelo en el nombre de Jesús. Despercúdase y confiéselo, porque quizá está como dormido. Diga: toda fuerza del diablo cae en el nombre de Jesús. Tiene que tomar la palabra. No puede quedarse pasivo y mirándome ahí. Diga, tome esa palabra. Diga: si el enemigo se levanta contra mí, caerá. Todo demonio que conspire contra mí es derrotado en el nombre de Jesús de Nazaret. Tome la palabra. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Bendito Dios, porque hemos vencido por la sangre de Cristo. Entonces dice: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin el Señor. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Y recuerde que no estamos enfocándolo a las personas que no nos quieren, sino a los demonios que se levantan para destruirnos, pero que son vencidos por el poder de Dios. Y compleméntelo con el versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación del Señor vendrá pronto, ha dicho el Señor. Tome esa palabra, porque cuando usted esté en la situación difícil, cuando el enemigo se quiera levantar, estas palabras de Dios son las que le darán la victoria. Y hay que tomarlas como espada, cierto que sí, y declarar: ninguna arma forjada contra mí prosperará. Usted declárelo ahí donde está. Quizá una enfermedad está empezando a rondar su cuerpo, sus riñones, su hígado, su cerebro, su sangre. Usted diga: ninguna arma de enfermedad contra mí prosperará. Quizá usted está viendo como visos de que su hogar se está como desmoronando, como que su hogar se está despedazando, y el diablo lo está amenazando, diciéndole: voy a destruir su hogar, voy a destruir su casa, sus hijos se van a perder. Eso es lo que le dice el diablo. Pero usted va a confesar: ninguna arma forjada contra mí prosperará.
en el nombre del Señor Jesús, por el poder de la sangre de Cristo. ¿Cuánto lo tomamos? ¿Cuánto lo tomamos? Pero por favor, no sé qué crisis usted está pasando, no sea pasivo, ¿cierto? No sea pasivo, sino que usted tome estas verdades y diga, yo venzo. No se ponga a llorar y llorar, como dice la canción antigua, ¿cierto? Llorar y llorar. No, tome la palabra y declare que usted vence por el poder de la sangre. Dice, ellos le han vencido por la sangre del Cordero, ¿cierto? Y empieza a proclamar la victoria sobre ese hijo, sobre ese sobrino, sobre ese esposo, sobre esa actividad que usted hace en el santo nombre del Señor Jesucristo. Pero hay que tomar esa palabra. Entonces es importante. Escuché un testimonio de una hermana que Dios le dio esta lectura, este texto en su oración personal. Y ella dijo, pero ¿por qué será? Entonces le pasa como nos pasa a nosotros, que leemos y, pero ¿por qué será? ¿Por qué será? Es que Dios nos está preparando para cuando vengan situaciones. Y resulta que esa mujer pasaron unos días y estando ella en su apartamento fue a salir. Entonces cuando fue a salir se le metió un hombre al apartamento y el hombre quería hacerle daño, quería abusar de ella, quería, bueno, quién sabe qué más cosas quería hacer. Dice, ya estaba dentro, el hombre se metió al apartamento y cerró la puerta. Entonces era como si estuviera en las manos de esa persona. Pero ella empezó a proclamar esta palabra, empezó a proclamar el poder de la sangre de Cristo y el hombre salió huyendo despavorido. Tantos dicen gloria a Dios, pero tome la palabra, tómela en el nombre de Jesús, porque vencemos por el poder de la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vencemos al maligno. Cierto que hay protección también. Entonces es importante, ojo, cuando el enemigo le diga a usted que lo va a vencer, que lo va a derrotar, diga, no, usted ya fue vencido en la cruz del Calvario, tengo victoria por la sangre de Cristo. Pero usted tiene que tomar esto en su vida diaria, en la batalla diaria, donde usted trabaja, donde usted se desempeña, donde usted vive. Cierto que sí, tenemos que vencer diariamente en el nombre de Jesús. ¿Cuántos vamos a vencer por la sangre de Cristo? Pero también estamos mirando que somos protegidos. Y recordemos en el libro del Éxodo capítulo 12, y vamos a retomar este texto de Éxodo 12. Entonces dice en el versículo 13, usted sabe que el Señor les dijo que colocaran esa sangre, cierto que sí. Dice versículo 7, tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, cierto que sí. Y dice entonces en el versículo 13, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Vino la mortandad en Egipto, vino el ángel de la muerte a Egipto, cierto que sí, y el ángel entró en las casas y mataba a los primogénitos en todas las casas, los hijos mayores los mataba, cierto, como un juicio que Dios había establecido. Pero era el ángel de la muerte que estaba matando, cierto que sí. Pero resulta que el Señor les dijo, maten el cordero, un cordero por familia. ¿Quién es ese cordero? El Señor Jesucristo. Y entonces les dijo, apliquen la sangre en los dinteles, cierto, en los postes de las puertas de las casas. Y dice, veré la sangre y pasaré de vosotros. Es decir, que cuando vino el ángel de la muerte y vio esa sangre allí en esas puertas, no podía entrar. Esa casa era protegida. Quiero decirle algo. Cuando usted proclama que está cubierto con la sangre de Cristo, que su hija está cubierta con la sangre de Cristo, que su familia está cubierta con la sangre de Cristo, vendrán esos demonios enviados por los hechiceros, por los brujos, pero cuando vean que usted está bajo ese pacto de sangre, tendrán que huir despavoridos, porque usted está bajo el pacto de la sangre de Cristo, está bajo la protección de la sangre de Cristo, está cubierto con la sangre de Cristo. ¿Cuántos tomamos eso en nuestras vidas? Tenemos que tomar ese poder de la sangre de Cristo que nos guarda de todo ataque de Satanás. Pero usted debe tomar eso, debe tomarlo en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Un hermano me testificaba, me mandó un WhatsApp contando que venía allí por la avenida Boyacá, cierto que sí, cuando le salieron unos asaltantes.
y entonces estaban con puñales y le querían quitar, pues llevaba una guitarra. Y entonces salen con los puñales y él no le quería entregar la guitarra, entonces empezaron a lanzarle puñaladas. Pero cuando empezaron a lanzarle las puñaladas, él dijo: hay poder en la sangre de Cristo, yo me cubro con la sangre de Cristo. Digan algo, digan algo. Me cubro con la sangre de Cristo. Él invocó la sangre. Hay poder en invocar la sangre del Señor. Y él invocó esa sangre preciosa. ¿Y qué sucedió? Cuando invocó la sangre de Cristo, estaban allá a metros lejos, estaban los asaltantes. Ya estaba en una área ya de protección y no pudieron hacerle daño. Hay protección por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hay protección por la sangre de Cristo. Entonces es importante entender eso. Hay gente que las matan, les pegan balazos, los acribillan, bueno, de todo le hacen, ¿no? Pero nosotros debemos proclamar que ningún demonio nos puede tocar ni nos puede hacer daño, porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Proclame la sangre de Cristo sobre sus hijos. Coloque las manos y diga: en el nombre de Jesús proclamo la sangre de Cristo sobre esta niña, sobre este niño. Ningún mal los podrá tocar. Sobre este sobrino, sobre este nieto. ¿Cuántos dicen amén? Proclame permanentemente en la oración el poder de la sangre de Cristo. Usted sabe que, por ejemplo, nosotros que vivimos orando, reaprendiendo y bueno, en unas batallas bravas, pues tenemos muchos ataques. Los predicadores, los pastores, porque estamos en eso todos los días, que oren por esto, que oren por aquello, que un endemoniado, que esto y aquello. Estamos en eso todos los días orando por la gente, entonces necesitamos ser protegidos. Por eso proclamamos que estamos cubiertos con la sangre de Cristo y que ningún ataque del enemigo podrá contra nosotros. Pero no solo los predicadores, todos los cristianos. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Por eso, hermanos, vamos en victoria. Hay varios testimonios. Una joven iba pasando un potrero, cierto que sí, iba ella y pues tenía cierto temor porque era un trecho largo y muy solitario, y aparece precisamente una banda. Varios muchachos querían abusar de ella también. Entonces ella, cuando vio la situación difícil, ¿qué más podía hacer? No podía correr, no se podía escapar. Sencillamente dijo ella: yo estoy cubierta con la sangre de Cristo. Me cubro con la preciosísima sangre de Cristo en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, ¿qué sucedió? Los hombres que le iban a hacer daño, cuando de pronto dijeron: no, señorita, no le podemos hacer nada, usted está desde la cabeza hasta los pies, está ensangrentada. O sea, veían que estaba ensangrentada. Y entonces dijeron: no, dejemos así. Y se tuvieron que ir. ¿Sabe una cosa? Los demonios ven en usted que la sangre de Cristo lo está cubriendo desde la cabeza hasta los pies. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces es muy importante entender que nosotros debemos estar proclamando en la oración que estamos cubiertos con la sangre de Cristo. ¿Cierto que sí? Y proclamarlo en nuestra oración, proclamarlo sobre los hijos, sobre los nietos, ¿cierto que sí? Sobre nuestra familia. Escuché el testimonio de un pastor que tenía que ir a una conferencia y vivía en una parte rural de los Estados Unidos y tenía que ir a predicar a otro lugar, y tuvo que dejar sus niños con algunos familiares, pero no estaban ahí él y la esposa. Y entonces, cuando estaban en el otro lugar, lejos, hubo una manifestación demoníaca, quizá en alguna persona, que oraron por liberación, y entonces los demonios hablaron y dijeron: voy a matar a sus hijos, los voy a destruir. Y entonces específicamente le dijo que les iba a colocar rabia, que iba a enviar unos animales que los mordieran y les diera rabia. Él escuchó eso cuando oró por esa persona y los demonios hablaron. Entonces se pararon en autoridad y dijeron: diablo, no podrás tocar a esos niños, declaramos el poder de la sangre de Cristo. Y entonces se pararon los pastores y dijeron: alrededor de la finca donde están estos niños hacemos un cerco de protección de la sangre de Cristo, y no podrá entrar ningún mal a esa finca, no podrá entrar ningún mal a esa finca, porque declaramos por la fe que la sangre de Cristo hace un cerco de protección y que nada podrá entrar allí.
¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Resulta que eran tiempos donde no habían pues teléfonos celulares ni una comunicación tan rápida como la hay hoy, pero le llegó a los otros días, le llegó una notificación y le dijeron unos familiares, varios zorros quisieron entrar a la finca y encontramos 5 de ellos muertos. Pero no alcanzaron a entrar a la finca, murieron antes de llegar y observamos que estaban contaminados, infectados con rabia. O sea que si el enemigo le iba a cumplir eso, pero el Señor anuló ese ataque por el poder de la sangre de Cristo. ¿Cuántos confesamos que hay poder en la sangre de Cristo? Entonces, usted tiene que tomar esto, por favor, sea una persona sabia, sea una persona inteligente, no deje que esta enseñanza sencillamente pase así porque sí, sino que usted va a tomar estas verdades y usted va a confesar y proclamar que usted es vencedor por la sangre de Cristo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Que es protegido por la sangre del Señor. Es un mensaje muy sencillo, pero ¿qué pasa? Es algo que Dios nos está hablando para que lo podamos nosotros aplicar ahora, hoy, ya, ¿sí me hago entender? Entonces, usted tiene un emprendimiento, un negocio, una empresa, ¿cierto que sí? Tiene un medio de subsistencia. Usted proclame que eso que usted hace, que usted trabaja, que la obra de sus manos no la podrá destruir el enemigo, sino que es guardada por el poder de la sangre de Cristo. Que su empresa no quebrará, que su empresa no se destruirá. ¿Sabe que hay gente envidiosa que empieza a hacerle ataques a algunas personas para que los negocios quiebren? Entonces envían hechizos y maldiciones, pero no hay hechizo, ni maldición, ni agüero contra el pueblo de Dios. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Entonces, todas las áreas de su vida, su profesión, ¿cierto? Su ocupación, el ministerio, ¿cierto que sí? Todos los aspectos que tienen que ver con usted, yo le ruego el favor que usted proclame el poder de la sangre de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que tiene que ver con usted. Y usted diga, lo que yo hago es bendecido, porque está bajo el pacto de la sangre de Cristo. Porque muchas veces usted hace cosas y no le funcionan, antes lo roban, le va mal, cierto que sí, entonces ya no más, sino que usted va a decir, no, esto no me lo aguanto más. En el nombre de Jesús, todo lo que Dios me ha puesto a hacer, los emprendimientos, los negocios, la empresa, el taller, todo esto está cubierto bajo el pacto de la sangre de Cristo. Y toda maldición de estancamiento, toda maldición de ruina, toda maldición de limitación se va fuera en el nombre de Jesús y por el poder de la sangre de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Pero también las personas, vuelvo a recalcar por segunda, tercera vez, nuestros hijos, ¿cierto que sí? ¿Quién va a pelear por nuestros hijos la guerra espiritual sino nosotros? Los padres, las mamás, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuántas acechanzas creen que hay contra su hijo? ¿Cuántas acechanzas creen que hay contra esos niños? Son cosas tremendas. Entonces, ¿qué quiere decir? Diariamente, por favor, hay que orar con los niños, coloque las manos y proclame, declaro que tu vida está protegida por la sangre de Cristo. Ninguna acechanza contra ti podrá, porque la sangre de Cristo te protege y te guarda. Quizá el niño está cerca, ¿cierto? Pero si tiene un nieto por allá en otro país, en otro continente, pues ejerza fe y diga, este niño donde quiera que esté, lo cubro con la sangre de Cristo. Ese nieto, ese hijo, ese sobrino, ese papá, ¿cierto? El esposo, la esposa. Que cuando salgan de sus casas, usted proclame que su esposo es protegido por la sangre de Cristo cuando sale a su trabajo. Pero que usted también, hermana, es protegida en la labor, en el trayecto. ¿Cierto? En el trayecto, ¿cuántas veces en un trayecto puede haber un peligro? ¿Cierto? Un accidente, un robo, una situación, un atraco. Entonces usted debe proclamar, soy protegido, salgo de aquí, de esta casa, voy hacia mi trabajo, pero Señor, proclamo que soy protegido por la sangre de Cristo. Por donde yo vaya, el enemigo no podrá contra mí. Cuando va por la carretera, va a viajes largos, diga, proclamo que el poder de la sangre de Cristo está en mi vida. Y vivimos siempre proclamando el poder de la sangre de Cristo donde quiera que estemos.
¿Estamos de acuerdo? Porque muchas veces somos un poquito descuidados y el enemigo nos hace goles. ¿Cuántos me están escuchando? Sobre todo cuando, por ejemplo, yo he notado, óigame bien esto, pues es algo adicional ahí. Yo he notado que cuando alguien va a viajar, muchos viajan y son muy descuidados. Alistan la ropa, los zapatos, tienen la lista de donde los hoteles, tienen los vuelos aéreos, todo lo tienen programado, pero no cubren ese viaje con el poder de Dios y con la sangre de Cristo. Y yo he notado que muchas veces en esos viajes les pasan unas cosas, que casi se ahoga, que lo robaron, que lo golpearon, que casi se mata. Tremendo. ¿Sabe por qué? Porque no aplicamos esto. Dice, no, vacaciones. Dice, en vacaciones ni Biblia, en vacaciones ni oración. Es vacaciones, hermano, en vacaciones y donde sea, somos cristianos. ¿Cierto que sí? Entonces, usted no le va a dar vacaciones. Ay, Señor, yo estoy en vacaciones espirituales. Nunca. Decía un hermano que era trabajador con nosotros, o sea, trabajaba como en el ministerio aquí en la iglesia, y decía, bueno, me voy a vacaciones, y le decía a los niños, imagínense, decía, en vacaciones no hay oración, ni hay Biblia, ni hay nada, vacaciones son vacaciones. Mentiroso el diablo. Todos los días tenemos que buscar a Dios. No tenemos vacaciones espirituales nunca, porque es que nuestra vida y nuestro gozo es buscar a Dios todos los días, es estar en la presencia de Dios. ¿O es un martirio acaso orar? ¿Es un martirio leer la palabra de Dios? Es desesperante congregarnos. Donde usted vaya por allá a pasear, el domingo vaya a la iglesia. No diga, no, vengo es a desahogarme. Pues sí, está bien, vaya y pase y todo, pero vaya a la iglesia. ¿Cierto que sí? No, pero ¿cómo así? Sí, ¿cómo así? Es que a Dios lo honramos siempre. Y siempre está la bendición de Dios con nosotros. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Bendito el nombre de Dios. Ojo entonces en los viajes. En los viajes, a mí me ha tocado unos viajes muy bravos, peligrosos, y muchas veces uno no tiene quien lo pueda, digamos, los hermanos están ocupados, y viajes terribles en trochas peligrosísimas en la noche, en medio de paramilitares, en medio de la guerrilla, en medio de cosas tremendas. Si yo le contara las cosas que me han tocado pasar, situaciones tremendas. Pero yo no me voy despistado, yo voy orando todo el tiempo y diciendo, proclamo la protección de Dios, invoco el poder de la sangre de Cristo, nada podrá contra mí. Y voy y he venido y he vuelto, llego a las 3 de la mañana, 12 de la noche, voy, vuelvo, pero el Señor siempre me ha protegido. Porque nunca, escúcheme esto, nunca hago un viaje descuidadamente. Nunca, sea como sea. Así sea ir allá a Facatativá, siempre voy proclamando la protección de Dios, que el enemigo no podrá hacer daño. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Si le sirve ese consejo, tómelo y usted verá diferencias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hoy vamos a proclamar el poder de la sangre de Cristo. Y vamos a proclamarla también sobre lo que hacemos, los trabajos, las actividades económicas, y vamos a proclamar que esas actividades económicas se desatan, que esa empresa se desata, que esa economía que usted tiene, su trabajo, su profesión, su emprendimiento, se desata, y proclamamos el poder de la sangre de Cristo, y ningún demonio podrá destruir la obra de nuestras manos, sino que donde coloquemos nuestras manos laboralmente será prosperado para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, ¿les parece bien? Vamos a orar, les invito para que estemos en pie en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Oh charabarabacaya sandacaya. En el bendito nombre del Señor Jesús. Ambalabarabacaya senda. Empiece a orar en el nombre del Señor Jesús. Y usted va a proclamar que usted es protegido, ¿cierto que sí? O si hay un coro que dice protegido bajo tus alas, si lo tienen, lo pueden colocar, si es posible, lo pueden buscar ahí.
pronto, pero tranquilos, estemos orando. Lo importante es la palabra de Dios. En el bendito nombre del Señor Jesús. Proclamamos sobre la vida de cada uno de ustedes, amados hermanos, que son guardados, que son protegidos por el poder de Dios. Orando, 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 orando. Usted proclame sobre su vida que hay poder en la sangre de Cristo. Proclame sobre su vida también que usted va a colocarse la armadura, ¿cierto? Proclame que usted se va a colocar la armadura de Dios, que usted se va a colocar esa armadura, ¿cierto que sí? Y usted proclame que usted tiene esa armadura, va a implementar la verdad, va a implementar la justicia. Vamos a implementar la verdad, vamos a implementar la justicia, vamos a implementar la fe, vamos a implementar la seguridad de la salvación, vamos a implementar la predicación del evangelio. En el nombre del Señor Jesús vamos a implementar el poder de la palabra, la espada del Espíritu. Vamos a implementar la oración en el Espíritu, vamos a implementar la oración en el Espíritu. Vamos a orar en todo tiempo en el Espíritu, ¿cierto? Vamos a orar en el Espíritu. Empiece a orar en el Espíritu, pero ahora también vamos a proclamar el poder de la sangre de Cristo en el nombre del Señor Jesucristo. Orando todo el pueblo de Dios, orando todo el pueblo de Dios. Usted proclame: yo tengo esa armadura de Dios, estoy ceñido con la verdad, me coloco la coraza de la justicia, tomo el escudo de la fe, en el nombre de Jesús me calzo el evangelio, el apresto evangelio de la paz, me coloco el yelmo de la salvación, tomo la espada del Espíritu, en el nombre del Señor Jesús. Tomo la espada del Espíritu y oro en el nombre de Jesús, oro en el Espíritu. En el bendito nombre de Jesús. Todo es en el nombre de Jesús, todo es en el nombre de Jesús, todo es en el nombre de Jesús, todo es en el bendito nombre de Jesús. Todos orando, es en el nombre de Jesús, es en el nombre de Jesús, todos orando en el nombre del Señor Jesús. Recuerde que cuando se enseñan estas cosas es que Dios nos está preparando. En el nombre de Jesús, usted tome todos estos elementos. Ahora usted va a confesar que la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. Usted va a confesar que la sangre del Señor Jesucristo lo limpia de todo pecado. Por favor, usted también diga: oh Señor, lávame de toda maldad con la preciosa sangre de Cristo. Dígale: Señor, tu sangre preciosa me lava, tu sangre preciosa me lava. Tu sangre preciosa me lava, tu sangre preciosa me lava. Usted confiese que es santificado, que es lavado por la preciosa sangre de Cristo. Confiese que la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Si hay algún pecado, si hay alguna maldad, diga: Señor, perdóname, Señor, santifícame en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, yo le quiero animar que usted y yo nos santifiquemos en esta mañana. Si hay alguna cosa que nos aleja de Dios, digámosle: Señor, perdóname, lávame con tu sangre. Dice la Biblia: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dígale: Señor, santifícame, por favor. ¿Sabe una cosa? El andar en maldad, el andar en pecado nos desprotege, nos deja desprotegidos ante los ataques del enemigo. Pero hoy vamos a confesar: Señor, perdónanos, santifícanos. Un pueblo santo es un pueblo poderoso, un pueblo santo es un pueblo poderoso. Saquemos de nuestra vida la mentira, saquemos de nuestra vida la maldad, saquemos toda maldad de nuestros corazones. Dígale: Señor, santifícame, santifícame. El mensaje de la santidad no es un mensaje fanático. El mensaje de la santidad no es un mensaje religioso. Porque ¿qué pasa cuando nosotros nos santificamos? El Señor nos protege. El Señor trae protección sobre nuestra vida. Dígale: Señor, perdóname, santifícame, Señor. Santifica mi vida, santifica mi hogar, santifícame, Señor. Dígale: Señor, limpia mi vida, perdóname la maldad, pero Señor, que de mi vida salga todo lo malo. Oh Señor, y lávame con esa sangre. Dígale: Señor, lávame con esa sangre, lávame con esa sangre, protégeme por la sangre preciosa del Cordero. Todos orando, todos orando, todos orando. El Señor Dios no quiere que el enemigo lo destruya, no quiere que el enemigo lo robe, no quiere que el enemigo haga daños a su vida, en el nombre de Jesús. Pero vamos a acercarnos a Dios, vamos a santificarnos ahí donde usted está. Saque ese tiempo para orar, para santificar
santificarle, dígale: Señor, perdóname. Señor, límpiame de mi maldad, límpiame de mi pecado, Señor. Santifícanos, Señor, en esta mañana. Estamos rogando que tú nos santifiques, Señor. Estamos rogando que tú santifiques nuestro corazón, nuestra vida, Señor. Santifícanos, Señor. Perdona nuestros pecados. Lávanos con tu sangre. Lávate con la sangre de Cristo. Dice la palabra, bienaventurados aquellos que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero, porque tendrán derecho a entrar a la ciudad. Diga: yo proclamo que la sangre de Cristo me santifica. Declárelo, diga: la sangre de Cristo me limpia, la sangre de Cristo me santifica. Hay poder en la sangre, hay poder santificador en la sangre. Proclama el poder de la sangre de Cristo. Proclama que la sangre de Cristo te santifica. Señor, lávanos con tu sangre, perdona nuestros pecados. Señor, lávanos con tu sangre. Señor, toda mancha en nuestro corazón, toda mancha, Señor, en nuestra vida. Señor, lávame con tu sangre. Amados, santifiquémonos por la palabra, por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo santifica nuestra vida. Proclame, diga: Señor, lávame con tu sangre. Que todo pecado en mi vida sea sacado. Toda mentira, todo odio, Señor amado, toda injusticia, toda perversidad, toda inmoralidad, todo vicio, lávame con tu sangre. Dígale: Señor, santifícame de toda queja. Señor, toda queja se va de mi vida. Toda tristeza, Señor, se va de mi vida. Ahora, santifícame. Todo el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios, en el nombre de Jesús. Señor amado, lávanos de todo aquello que no te agrada, de todo aquello que no te glorifica, de todo aquello que no te exalta, Señor. Por favor, santifícanos, lávanos, danos la victoria, Señor. Nos colocamos la coraza de justicia, el cinto de la verdad, Señor. Tomamos el escudo de la fe, tomamos el calzado apresto del evangelio, tomamos, Señor amado, el yelmo de la salvación, Señor amado, y la espada del Espíritu, que es la palabra, en el nombre de Jesús. Levántate, guerrero de Dios, levántate, guerrera de Dios, levántate en el nombre de Jesús. Ahora vas a aplicar el poder de la sangre sobre tu vida, vas a proclamar el poder de la sangre de Cristo sobre tu salud. Toda enfermedad se tiene que ir. Diga: hay poder en la sangre de Cristo. Toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. El Señor nos protege como personas espiritualmente, pero también nuestro cuerpo físico. Usted declare en el nombre del Señor Jesús que toda enfermedad se va en el nombre de Cristo. Ahora proclamamos en el nombre de Jesús que toda maldición de enfermedad se va de nuestros hijos, se va del esposo, se va de la esposa, se va. Proclamamos en el nombre de Jesús que toda enfermedad se va de nuestros cuerpos, porque hay poder en la sangre de Cristo. Declaramos que cada parte de nuestro cuerpo ha sido redimida por el poder de la sangre de Cristo. Nuestro cuerpo es sanado. Hay poder en la sangre de Cristo. Declaramos el poder de la sangre de Cristo sobre nuestra familia, sobre los niños, sobre la esposa, sobre el esposo. Ninguna enfermedad está sobre nuestra vida, porque por la sangre de Cristo hemos sido redimidos. Ahora, declare el poder de la sangre de Cristo. Diga: ninguna enfermedad física, ninguna enfermedad mental, ninguna enfermedad familiar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nos oponemos a la enfermedad, a los espíritus de enfermedad. En el nombre de Jesús, les ordenamos que salgan en el nombre de Jesús de nuestros cuerpos. En el nombre de Jesús, todo ataque espiritual, todo ataque a la mente, todo ataque espiritual, todo ataque a nuestra alma, todo ataque para que nos apartemos de Dios. Diga: no me iré del camino de Dios, no me apartaré de Cristo, porque soy protegido por la sangre de Cristo. Tú no te apartarás del camino del Señor, tú no te irás al pecado, porque has sido rescatado por la sangre de Cristo. Decláralo ahí en la oración, decláralo en la oración y diga: yo perseveraré en el camino del Señor, porque soy comprado por la sangre de Cristo. Ora, amado hermano, ora, declara. Quizá el diablo te ha dicho: tú no durarás mucho, te sacaré del camino,
Quizá el diablo te ha dicho: no durarás mucho, te sacaré del camino. Vas a declarar y vas a decir: la sangre de Cristo me cuida todos los días, la sangre de Cristo me ayuda todos los días, y por la gracia de Dios, por el poder de la sangre de Cristo, llegaré a la patria celestial. Carababaya, diga: caminaré en el poder del Señor y de su sangre, y persistiré, no me apartaré, porque estoy cubierto. Diga: estoy cubierto. Diga: proclamo la sangre de Cristo. Diga: proclamo la sangre de Cristo sobre mi vida. Ore, aplique esta palabra. Diga: la sangre de Cristo está sobre mi vida. Todos los jóvenes, los varones, las mujeres, diga: la sangre de Cristo está sobre mi vida. Soy guardado de todo ataque de pecado, de toda tentación. Diga: no caeré en la tentación, no caeré en el pecado, porque estoy cubierto con la sangre de Cristo. Decláralo donde tú estás. Por favor, toma la palabra. Diga: yo proclamo la sangre de Cristo sobre mi vida en el nombre de Jesús, y no caeré en la tentación, porque soy comprado. Diga: le pertenezco a Dios, le pertenezco a Dios. Por la sangre de Cristo no caeré en el pecado, no andaré en el pecado, porque he sido rescatado del poder del pecado por la sangre de Cristo. Diga: por la sangre de Cristo. Oh, Barabacaya Saya. Diga: ningún mal podrá contra mí. Quizá trate de venir, pero no podrá. Diga: yo me cubro con la sangre de Cristo. Declare y confiese que todo ataque del enemigo es vencido. Diga lo que dice la palabra: lo he vencido al diablo por la sangre. Diga: lo he vencido por la sangre. Dígalo: lo he vencido. Toda acechanza diabólica es destruida por el poder de la sangre. Todo espíritu de retaliación es destruido por el poder de la sangre de Cristo. Declárelo. Oh, Ribacaida, declare. Usted ha dicho: yo serviré a Cristo. Usted ha dicho: romperé las obras del diablo. Usted ha dicho: echaré fuera demonios. Usted ha dicho: predicaré el evangelio. Y entonces el diablo ha dicho: pues te tengo en la mira. El diablo ha dicho: te voy a destruir. Pero tú vas a declarar ahí. Declara, dígalo en el nombre de Jesús. Diga: Satanás no podrá destruirme, los demonios no podrán destruirme, porque estoy cubierto con la sangre de Cristo. Confiésalo, decláralo en el nombre de Jesús. En Barabacá, quizá el enemigo te ha dicho: no podrás persistir, eres como la flor de un día, no durarás nada en este camino, no durarás nada en esta iglesia, no durarás nada en ese ministerio. Pero tú le vas a decir: fuera, diablo, porque yo estoy cubierto, yo estoy cubierta con la sangre de Cristo. Empieza a confesar. Diga: estoy cubierto y cubierta todos los días por la sangre de Cristo. Ninguna acechanza me podrá destruir. Diga: ninguna acechanza podrá contra mí, porque hoy me cubro. Diga: hoy me cubro. Diga: hoy me cubro con la sangre de Cristo. ¿Dónde están los hermanos? ¿Dónde están las hermanas? Diga: hoy me cubro con la sangre de Cristo. Hoy me cubro con la sangre de Cristo. No volveré atrás, no seré derrotado, porque soy cubierto. Estoy cubierto. Por favor, ore. Estoy cubierto con la sangre de Cristo. Estoy cubierto con la sangre de Cristo. Ninguna arma contra mí prosperará. Ninguna acechanza, ninguna conspiración podrá contra mí, porque estoy cubierto con la sangre de Cristo. Estoy cubierto con la sangre de Cristo. Recuerde la palabra: oh, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin Dios. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Declare, diga: todo demonio que se levante contra mí, cae, cae. Dígale en el nombre de Jesús. Diga: en el nombre de Jesús, todo ataque contra mi vida cae. Toda acechanza, todo conjuro, toda hechicería, toda brujería cae. Diga: cae. Todo demonio que se levante contra mí cae en el nombre de Jesús. Todo el que conspirare contra mí caerá en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, declare: ninguna arma forjada contra mí prosperará, sino que condenaré toda lengua que se levante contra mí en juicio.
porque soy un siervo de Dios y esta es la herencia de los santos. Gloria a Dios, declárelo. Declárelo, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Declárelo en el nombre de Jesús. Diga, ninguna arma forjada, lo puede decir. Diga, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Ore barabarabashaya. Ore beraba. Diga, estoy protegido, estoy cubierto con la sangre de Cristo. Declárelo ahí donde usted está. Diga, estoy guardado, estoy protegido, pero abra la boca por favor, con libertad, no se quede callado. Empieza a proclamar que hay poder en la sangre de Cristo. Batalle. Diga, anulo todo plan del enemigo, todo ataque a corto plazo, todo ataque a mediano plazo, todo ataque a largo plazo. Lo anulo en el nombre de Jesús. Diga, lo anulo en el nombre de Jesús. Todo ataque contra mi salud, todo ataque contra la economía, todo ataque contra mi integridad moral, todo ataque del diablo contra lo que Dios me ha bendecido, lo anulo. Diga, en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre. Todos batallando. Diga, soy protegido por el poder de la sangre. Ningún accidente, ningún peligro, ninguna enfermedad, ningún robo, en el nombre de Jesús. Ahora empieza a proclamar el poder de la sangre de Cristo sobre su familia. Empieza a mencionar a su esposo, empieza a mencionar a su esposa, empieza a mencionar a sus hijos, empieza a mencionar a sus nietos y empieza a proclamar. Diga, toda mi familia está cubierta por el poder de la sangre de Cristo. Dígalo, toda mi familia está cubierta. Menciónelos por nombre, mencione a su esposo, mencione a su hijo, mencione a su nieto. Diga, son cubiertos. ¿Dónde están los hermanos? Diga, son cubiertos en el nombre de Jesús por la sangre de Cristo. El enemigo no podrá contra ese hijo, el enemigo no podrá contra ese nieto, el enemigo no podrá contra ese joven. En el nombre de Jesús, diga, lo cubro con la sangre de Cristo. Diga, anulo en el nombre de Jesús todo plan satánico contra ese muchacho, contra esa niña, contra ese hombre. En el nombre de Jesús. Diga, mi familia, toda mi familia está cubierta. Diga, toda mi familia está cubierta. Diga, toda mi familia está cubierta. Toda mi familia, diga, toda mi familia está cubierta con la sangre de Cristo. Diga, con la sangre de Cristo estamos cubiertos, con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús estamos cubiertos. Diga, estoy cubierto con la sangre de Cristo. ¿Cuántos estamos aquí? Ahora, en el nombre de Jesús, aplique esa sangre a esas generaciones, a esos hijos, a esos niños. Diga, están cubiertos con la sangre de Cristo. Ahora vamos a proclamar que estamos cubiertos, que está cubierta nuestra economía. Cierto, lo que usted es ese medio que Dios le ha dado para que usted prospere, para que usted tenga abundancia. Empiece a proclamar el poder de la sangre de Cristo sobre ese trabajo, sobre esos contratos, cierto que sí, sobre esas rentas, sobre todos los aspectos que son provisión para usted. Hablan del país, que el país vendrá a ruina, que el país vendrá a escasez, pero por favor, usted no es como cualquiera. Usted es un siervo de Dios. La sangre de Cristo guarda la obra de sus manos. La sangre de Cristo guarda su trabajo, sus emprendimientos, sus negocios, sus rentas. Declare los vehículos, las casas, las fincas, los cultivos, los ganados. Declare que todo eso es prosperado. Pero hágalo. ¿Dónde están? ¿Dónde están los cristianos? Usted va a confesar y va a decir, y va a reprender, va a decir, ningún espíritu destructor podrá tocar mis medios de producción, no podrá tocar mi trabajo, no podrá tocar mis finanzas, no podrá tocar esas inversiones. Declárelo en el nombre de Jesús. Por favor, batalle, por favor, batalle. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Solo aquellos que son guerreros, aquellos que toman la palabra, aquellos que batallan en el espíritu, aquellos que oran de acuerdo a la palabra, son los que tienen la victoria. Y usted es uno de ellos, usted es uno de
ellos. Todos los aspectos de nuestra vida están cubiertos con la sangre de Cristo. Todos los aspectos de nuestra vida, todos los aspectos de nuestra vida están cubiertos con la sangre de Cristo. Y diga: todo mi trabajo, mi negocio, mi empresa, el taller, la fábrica, todo está cubierto con la sangre de Cristo. Y diga: en el nombre de Jesús, todo espíritu destructor, fuera, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y ahora confiese que la bendición del Padre está sobre su vida. Diga: recibo bendición, declárelo. Recibo bendición, diga: recibo bendición por la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo. Empiece a confesarlo: soy bendecido por la sangre de Cristo. Mi familia es bendecida por la sangre de Cristo. Mis hijos son bendecidos por la sangre de Cristo. Empiece a confesar que la bendición de Dios viene sobre su vida. Por favor, confiese la bendición. Diga: se ha ido la maldición y ahora viene la bendición. Diga: viene la bendición. Declare: diga: viene la bendición, viene la bendición, viene la bendición. Diga: viene bendición grande sobre mi vida. Diga: en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Amén y amén. Démosle gloria. Gloria a Dios. Arriba, arriba, arriba. Gloria a Dios. Ahí donde tú estás, dile: gloria a Dios. Todos, todos.